Y la cámara también es... Ah, bueno. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Camila, soy una de las enfermeras de la institución. El día de hoy les traigo una información veraz pero bastante importante debido a que es algo que realizamos todos los días en nuestro diario vivir y se trata sobre la comunicación. Bueno, la comunicación es un sistema de signos lingüísticos y no lingüísticos que llevan a la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes. Más allá de ser un proceso de transmisión de un mensaje, existen diferentes tipos de comunicación y tomando en cuenta que los emisores y los receptores no son siempre los mismos, digamos que el mensaje muchas veces cambia. Para hablar de la comunicación se van a hablar dos puntos demasiado importantes, que son los dos tipos que más conocemos, que es comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal y la no verbal son dos tipos de comunicación en los que todo, o sea, digamos que es como nuestra forma de emplear acciones y verbalizaciones de manera consciente e inconsciente hacia los demás. Se caracteriza por generar y distinguir mensajes entre dos muy buenos amigos que serían los receptores y los emisores. Nos hacemos una pregunta súper básica que es ¿cómo y desde cuándo nos comunicamos? Desde cuándo nos comunicamos se podría decir que es desde que nacemos hasta que morimos, desde que nacemos el por qué. Porque si ustedes se ponen a mirar un bebé cómo se comunica con su madre para darle a saber cómo el malestar, normalmente es por medio de llanto. Que entonces si el bebé está llorando, entonces uno saca suposiciones en nuestra vida adulta que dice puede ser por hambre, puede ser porque está sucio, puede ser porque algo le duele, porque obviamente ellos apenas están en su proceso de crecimiento y no nos pueden verbalizar o no nos pueden señalar exactamente dónde se genera el malestar. ¿Cómo nos comunicamos? Mediante la realización del lenguaje, siendo este un sistema de comunicación compuesto que hace posible la transmisión, sea por medio de acciones que se realice uno de manera corporal o simplemente hablando. El signo. El signo es la base de todo proceso comunicativo y significativo que representa la realidad. Les traje un claro ejemplo de esta imagen. Si ustedes pueden ver, en la primera imagen sabemos que es un gatito. ¿Por qué sabemos que es un gatito? Digamos, porque en nuestra vida cotidiana nos han mostrado qué es un gato, qué hace un gato, qué clase de animal es un gato. Entonces, digamos que normalmente nos indican qué significa para nuestro propio concepto, pues obviamente lo aprendemos de forma empírica porque siempre crecemos viendo cierta determinación en él y siempre lo relacionamos. Entonces, solamente yo ponerles la imagen nos va a decir, listo, el significado ya sabemos que es un gato, lo asociamos con lo que vemos diariamente, que listo, puede ser un animal, es un felino, puede ser masculino o femenino, y digamos que la mayoría de veces nos pueden causar esa ternura. Bueno, vamos a hablar de los factores de comunicación. Como ya se los había dicho antes, primero tenemos un emisor y de último el receptor, que es la persona a quien le va a llegar la información. Entonces, vamos a ver, el emisor es el elemento de comunicación que se identifica y quien cifra el mensaje según el código. Antes de llegar al receptor debe pasar por cada uno de esos factores. El receptor. Disculpa, chica. Señora. Lo que pasa es que en las diapositivas que estás mostrando, pues no sé si soy yo o todos, solamente estoy viendo la comunicación y sus tipos. La primera imagen, no estás mostrando el resto. Entonces lo del gato y todo eso, pues no vi nada. No se refleja. Ah, ok, porque ya hablas ahí de los... Sí ves. Pues ahí ya cambió la diapositiva, sí, la 2, comunicación, sí. Dime, ¿en este momento se ve alguna otra cosa? Ahí se ve la segunda diapositiva. ¿Y en este momento? No, la segunda diapositiva, comunicación, es un sistema de signos lingüísticos, ahí lo que estabas diciendo hace un rato. Se la pausa. Sí, me entendí la presentación. O sea, sí, no continúa, sí. Pero de cuando cae, pues, ahí se ve. Ahí se ve la primera.
Ahí se ve la segunda comunicación y ahí ya se ve cómo y desde cuándo nos comunicamos. Ok, dejémoslo entonces sin la presentación. Ahí se ve. Sí, ahí se ve la segunda Y comunicación. ahí cambió. Sí, cambia. Dejémoslo así. Ok, chicas, gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, como estábamos hablando, íbamos en la parte del ciclo, entonces como para retomar. Estábamos hablando de los supuestos, que obviamente nosotros nos aprendemos mayormente los significados de forma empírica, con demostraciones y con lo que vivimos en el diario vivir. Entonces estábamos hablando que si a nosotros nos muestran un gato, obviamente vamos a saber que es un gato por todo el aprendizaje y el significado que nos han brindado, digamos, la forma adulta. Entonces podemos determinar que la imagencita del gato nos va a dar el significado de la palabra que es el gato y obviamente las características de él, que sería un animal, mamífero, felino y masculino. En los factores de la comunicación, hablamos del emisor, del contexto, el mensaje, el código, el canal y por último el receptor, que es quien recibe el mensaje. Hablábamos que el emisor es el elemento de la comunicación que cifra el mensaje, que envía el mensaje según el código. El receptor es la persona, el elemento o el sujeto quien debe identificar el mensaje y es quien lo descifra según el código que el emisor está usando. Cuando hablamos del mensaje, hablamos del conjunto de ideas prestadoras de información que emite el emisor y es entendida por el receptor. Cuando hablamos del código, hablamos del sistema de signos y reglas establecidas dependiendo de un patrón para poder elaborar e interpretar dicho mensaje. Cuando hablamos del canal, hablamos de el medio por el cual el emisor transmite dicho mensaje para ser obtenido por el receptor. Digamos que cuando hablamos del canal se pueden desarrollar mediante la tecnología, que es lo que nos envuelve diariamente. Entonces puede ser por un mensaje de texto, puede ser por una simple llamada, puede ser por un mensaje de WhatsApp, por las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Y cuando hablamos del contexto es donde se desarrolla el mensaje, sea el envío, la interpretación y claramente el ambiente, por decirlo así, que es donde nos desenvolvemos diariamente. En estas imagencitas les traje para que conocieran los tipos de los tipos y factores de la comunicación. Como pueden notar, Matilda, creo que se llama esta jovencita. Bueno, la muñequita nos indica el emisor. Ella nos está enviando en este momento un claro mensaje. De cierta manera lo está haciendo tanto a nivel físico y a nivel verbal porque está gritando. Cuando miramos el teléfono, es Mafalda, perdón, es que Matilda, ¿sí ven? Pues pucha, estas generaciones ya no se aprenden los nombres de los muñecos. El teléfono y digamos la indicación del código interpretativo sería el canal de la emisión. El pingüinito nos estaría reconfortando la recepción del mensaje que lo estaría haciendo mediante unos audífonos. Esas siglas y signos nos estarían diciendo el mensaje y la forma de su envío, como pueden ver al otro lado de la pantalla que está el muñequito gritando y como haciendo saber, digamos, su punto de vista. Y los niños que están en la mitad hablan sobre el contexto en el cual se puede estar desenvolviendo una situación. Les traigo dos procesos y dos relaciones muy importantes en el sistema del proceso comunicativo, que son las relaciones simétricas y las relaciones asimétricas. Cuando hablamos de relaciones simétricas, hablamos de una relación entre varios hablantes que cumplen el mismo rol. Tenemos como claro ejemplo una conversación casual entre dos amigos, entre familiares, entre compañeros de curso, que digamos que todos tenemos como el mismo régimen y como el mismo rol en la actividad,
Cuando hablamos de las relaciones asimétricas, hablamos de una relación establecida entre hablantes, pero de distintos roles. ¿Qué quiere decir? Muchas veces eso se suele clasificar como por un rango, se puede clasificar por un estatuto, se puede clasificar por diferentes roles. Por ejemplo, una conversación entre un padre y un hijo nunca va a ser, digamos, de una manera tranquila en el aspecto en el que yo le voy a hablar a mi papá como si fuera mi amigo, porque no me voy a saber expresar de la manera en que lo hago con mi grupo de pares. Entre un profesor y un alumno, entre el jefe y un colaborador, y entre un doctor y un paciente, siempre va a haber como el nivel de superioridad que eso generaría en cierta parte el respeto que uno le debe brindar a esa persona. Cuando hablamos de los tipos de comunicación, que era lo que hablábamos en la primera diapositiva, nos referimos a la comunicación verbal y la no verbal. En la mitacita ustedes pueden observar otro tipo adicional que es la paraverbal, pero de esa paraverbal no la usamos como si fuera otro tipo de comunicación, sino que es como una combinación entre los dos primeros y más importantes. Esa paraverbal es como una acción, es como un complemento para que las dos comunicaciones sean efectivas. Cuando hablamos de la comunicación verbal, hablamos de una interacción entre el emisor y el receptor que normalmente se realiza de manera consciente. Para la comunicación verbal tenemos dos subcategorías, que sería la comunicación oral y la comunicación escrita. Para la comunicación oral se realiza a través de palabras habladas, gritos, silbidos, llantos, risas. Normalmente se hace en la parte de fonemas, que son lo que significarían los signos orales. La comunicación oral es la comunicación primaria de todo ser humano. Es la forma más evolucionada del lenguaje articulado, ya que sus sonidos son estructurados, se dan lugar sílabas, palabras, oraciones con las que nos comunicamos diariamente. Esta comunicación hace que se exprese diferentes emociones, disgustos, y siempre se va a derivar de una situación concreta. Esta comunicación es mucho más rápida y mucho más efectiva. Siempre se va a recibir una retroalimentación de la información que tú estés dando, y más si lo estás hablando con un par, con 2, 3 o más personas. Digamos que es ahí donde uno recibe como una lluvia de ideas, opiniones, sugerencias, y proporciona la mayor cantidad de información en menos tiempo, como lo estamos realizando, por ejemplo, en este momento en la actividad. Una cosa es que ustedes la estén leyendo y la estén activando, otra cosa es que yo les esté explicando cada partecita como más detallada y de una manera no tan aburridora y mucho más interactiva. Cuando hablamos de la comunicación escrita, hablamos de la realización de códigos escritos y una interpretación brindada siempre al receptor. Siempre debe haber un receptor quien reciba dicha información. Cuando hablamos de la comunicación escrita, hablamos de grafemas, que son las palabras y representaciones gráficas plasmadas en un papel, en un comunicado, en una imagen. El registro siempre es tangible y verificable. Digamos que tú siempre puedes acceder a él y vas a tener como la manera de tener cierto, ¿cómo se dice? Como cierto guardado, como cierta sustentación de lo que se vivió. El contenido es mucho más claro y riguroso, entonces se podría hacer a través de mensaje, a través de un libro, a través de un correo electrónico, a través de una conversación de WhatsApp o simplemente mediante un dibujo. Los dibujos también expresan demasiado. Cuando hablamos de una comunicación no verbal, hablamos que no hay uso de verbalizaciones normalmente y se hace de una manera mucho más inconsciente. Por ejemplo, un gesto de disgusto, cuando uno le da normalmente a un niño los vegetales, que dicen, no, eso no me lo voy a comer porque me da asco.
Entonces, normalmente hacen la cara de repudio totalmente, giran su cabeza hacia un lado para evitar que uno les dé el alimento, o cuando reciben el alimento simplemente dan a saber a nivel corporal y verbal sobre su disgusto o molestia brindada ante la situación. La comunicación no verbal regula el proceso de comunicación y amplía su significado. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante las gesticulaciones y las expresiones corporales, como dicen por ahí, uno puede hablar mucho con el cuerpo y menos con las palabras, porque uno pues, se puede guardar el disgusto a nivel de conciencia, a nivel de hoy, no le voy a decir cierta temática, no le voy a tocar cierta situación a una persona porque sé que le puede generar el malestar. Sin embargo, llega otra persona ahí que no esté como tan involucrada en la situación y haga el comentario. Entonces, normalmente uno da a saber el disgusto mediante las articulaciones del cuerpo. ¿Qué pasa en una fiesta cuando dice, no, es que ahí está tu ex? Entonces voltean a mirar el ex y está obviamente la cara de desagrado de la persona de la relación anterior, porque en este momento ya tiene otra relación andante, por decirlo así. Se caracteriza por mantener una relación de manera verbal y es como una conjugación entre lo verbal y lo práctico, lo corporal. Como pueden mirar, ahí hay un claro ejemplo. La comunicación verbal entre las chicas y entre los chicos. Cuando hablamos de chicas, lastimosamente es ahí donde más nos juzgamos. Entonces miramos cómo estamos vestidas, cómo estamos peinadas, de que me gustaría tener lo que esta muchacha tiene de accesorio, de que me gustan sus zapatos, pero entonces yo no me los pondría, de que parece que está mostrando más de lo normal, o otro porque simplemente está muchísimo más tapada, por decirlo así. Normalmente tendemos como más a llevar a una crítica, no muchas veces constructiva, pero sí siempre crítica. En cambio, los chicos son como mucho más reservados y van al punto. Si necesitan saludarse, se saludan. Muchas veces ellos evitan hasta el contacto físico por evitar alguna otra molestia. Y no es porque sean tímidos, sino que porque a ellos les gusta más ir a interpretar a lo que van. No se ponen como con todo ese tipo de situaciones incómodas a querer siempre comparar. Señor. Es que, por ejemplo, pues a mí me parece chistoso que usted toca ese tema porque te he escuchado mucho ese tema pues, con las parejas, con amigos y esposos, que siempre dicen, uy, el señor está ni siquiera le habla con la simple mirada, el gesto y todo. Entonces uno escucha eso y dice, pero yo nunca he escuchado a una mujer que diga, ese con la sorpresa, que diga un hombre, con la mirada, seguro, ¿sí me entiendes? Que le verbalice exactamente. Exacto, pero siempre lo escuchas de la mujer. Entonces uno como hombre, o a mí me llegan los amigos y todo, uy, mi marido salió bravo. Lo que pasa, no, Consuelo como me miro, ya sé que tengo el problema en la casa. Pero no escucho eso viceversa. Es como... Ahí está lo mismo, porque las mujeres tendemos más como a ese tipo de juicio y a interpretar más, a ser como muchísimo más explosivas al nivel de la comunicación no verbal, dando a conocer nuestros disgustos. Ustedes, como estábamos hablando, ustedes van a lo que van. Si algo les molesta, simplemente lo dicen, lo expresan. En cambio, como de mujeres, como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Siempre va a haber como una inseguridad ante la respuesta que uno quiera recibir. La categoría de los tipos de no verbal tiene subcategorías. Una de ellas, la kinésica. Señora. La comunicación, No, ¿el qué? Sí, el hombre vaya a lo que va y que una mujer se complique más. Digamos que normalmente eso va en parte de los estereotipos y lo suministrado de cierta manera de la sociedad. Porque si tú te has puesto a mirar cuando somos pequeños, los bebés, digamos que una niña normalmente no la van a dejar andar en pañalcito así solo por la casa, porque entonces van a decir, no, y la van a mirar, es de cierta manera como cohibir. Entonces nosotros solemos guardarnos mucho lo que queremos decir y no explotarlo y decirlo de una manera calmada, abierta, porque también cuando a veces explotamos y todo con la cabeza caliente y hasta resultamos diciendo cosas que no queremos decir. Entonces solemos ser mucho más hirientes y autoexigentes con nosotras mismas. ¿Por qué? Porque entonces uno dice, pues, pucha, listo, yo no le voy a decir eso porque entonces, ¿qué respuesta voy a esperar?
uno siempre se guarda. Entonces las verbalizaciones no siempre se llevan a cabo. En los hombres es mucho más fácil la verbalización porque pues ellos van a decir, exactamente, y además van a decir, no, pues a mí que me va a importar, digamos, en este momento la opinión de él. En cambio, nosotros siempre miramos y decimos, ay, me gusta su pelo, me gustaría tenerlo así, pero tampoco se lo hacemos saber, tampoco le decimos, oye, qué linda estás. En cambio, si tú le preguntas a un chico para poder agradarle a una chica, siempre lo da, va a ser como esa parte romántica y esa parte verbalizadora, más las chicas son más no verbalizadas. Nosotros juzgamos, pero no, pues, hacemos el comentario. Pero como mentalmente. Como mentalmente. Decimos, ¿qué pan vea bien esa vieja? Y cuando llegamos, cosas de linda. Y bueno, ya estamos. Yo lo comunicaba bien fácil así. Por eso es que no decir que no va bien con la mirada y con los expresos que son más fáciles que se Una mujer es mucho más autónoma en esa manera, en cambio los hombres sí, pues algo no les gusta, le genera el malestar, lo van diciendo, independientemente de lo que los demás opinen. Las chicas son mucho más reservadas y mucho más guardadas en ese aspecto. Bueno, cuando hablamos de la kinésica, hablamos de los gestos, movimientos del cuerpo, postura, expresiones que no se usan en los hablantes. Listo, normalmente como estábamos hablando, estas acciones son o de manera voluntaria o de manera involuntaria. Cuando hablamos de la kinésica, estos gestos sí o sí apoyan el mensaje verbal que se quiere dar a conocer. Siempre se contradice o construye parte del mensaje. ¿Por qué? El claro ejemplo que tú nos estabas dando en este momento. Tú juzgas a una persona desde que la ves a la lejanía. Sin embargo, cuando llega a ti, cuando se acerca, tú haces como si no hubiera pasado absolutamente nada. Listo. Cuando hablamos de la proxémica, hablamos de una concepción y uso del espacio que nos rodea ampliamente. Está relacionado normalmente con la distancia que se establece entre los pares o participantes del proceso de comunicación. Esta distancia se ve influida por ciertos condicionamientos sociales. Puede ser a nivel de cultura, puede ser a nivel de espacio o respeto, a nivel de tolerancia o simplemente, como estábamos hablando ahorita, por el rol que desempeña la otra persona. Digamos que este comportamiento de proxémica, un claro ejemplo puede ser cuando uno trabaja junto a un compañero que compartan la misma mesa, el mismo sitio o oficina de trabajo. Entonces uno podría decir, no, listo, este compañero me gusta porque es súper organizado, entonces yo le hago saber, oye, sí, me gusta esto y lo otro. Sin embargo, está el que deja por allá todo tirado allá al carajo, entonces uno por más que lo retroalimente y la persona no cambia, el ambiente se genera súper tenso. Entonces uno, ¿qué procede a hacer después de que tantas veces le digo? Simplemente a callar y a mostrar con gesticulaciones corporales el disgusto que uno le da, obtener la cercanía con esa persona. Les traje 4 tipos de distancias así súper, hiper, mega importantes. Una de ellas es la distancia íntima, que habla sobre la confianza recíproca. Ahí se puede hablar sobre las relaciones amorosas. Entonces, digamos que es más el contacto a nivel corporal, cuando hay besos, cuando hay caricias, cuando dicen que se entienden con la mirada, que la mirada se les ve súper enamorada. Cuando hablamos de la distancia social, son las relaciones asimétricas que estábamos viendo anteriormente. No olviden que cuando hablamos de la asimetría, es que hablamos de que es como un rol mucho más arriba, un respeto, una tolerancia. Entonces, el claro ejemplo sería entre el jefe y el colaborador, entre el médico y entre el doctor, que obviamente no les va a hablar de la misma manera, decir, oye, no, parce, es que esto, o sea, no. Uno siempre doctor, doctora o jefe, lo que sea. No, El señor. es que yo creo que también hay mucho la época en las edades. También influye Porque, por demasiado. ejemplo, usted puede tener un jefe que es menor que usted, Ujú. y el mismo jefe te puede decir, se lo vea, no hace tal cosa, ¿sí me entiende? De acciones. Y, por ejemplo, puede haber un jefe de 80 años, sí, señor, ¿cómo me lleva? Qué pena, ¿cómo está? Pero sí ves que también son estipulados que genera la sociedad. Como tú lo estás diciendo, sí, claro, eso se ve muchísimo. O no falta también ya la persona adulta, el jefe adulto, que se cree todavía el joven, exactamente, y empieza a tomar conductas de él mismo como para no sentirse apartada.
Cuando hablamos de la distancia pública, hablamos de las situaciones públicas. Obviamente uno no se va a referir a una persona con un cargo mayor, llamémoslo coordinador, llamémoslo alcalde, llamémoslo diputado, a cómo hablamos con nuestro vecino. Cuando hablamos de la distancia personal, hablamos de las relaciones simétricas, que es como nuestro grupo de pares, las personas que son iguales a nosotros. Como el claro ejemplo de hace un rato, que sería el grupo de los compañeros del colegio. Sí, que digamos que todos están como al mismo nivel y tienen las mismas capacidades, nadie es más que el otro. Yo tengo otra pregunta sobre Señor. eso. Por ejemplo, ahí, ¿en qué parte de estos va la confianza? Yo opino que en todos. Porque primero que todo la confianza debe ser de tu parte para poder darla y brindarla hacia los demás. ¿Sí? Entonces, listo. Si tú no tienes confianza como para decirle a tu jefe, no, jefe, es que hoy necesito un permiso porque me pasó esto y esto. Entonces, si digamos, la comunicación es asertiva, respetuosa, y tú tienes una buena relación con tu jefe no tendría por qué negarte el permiso, siendo una situación pues supremamente, llamémosla, inmediata, ¿sí? Sin embargo, si tú no colaboras, digamos, con los trabajos de la empresa, si cada vez que llega el jefe me dice, ah, qué pereza este man, porque es que siempre me pone más trabajo que al otro, y el otro pues se gana más plata que yo, que normalmente por eso es que se dan las confrontaciones y disgustos entre los empleados. Entonces tú vas y le pides el permiso y él te dice, no, no puede, es que usted no ha hecho esto. Entonces empieza también como a sacar, como dicen vulgarmente, los trapitos al sol cuando no es el momento de hablar sobre esa temática. Entonces yo digo que es ahí también importante, uno, cómo se brinda la comunicación entre ambas partes, la forma, la manera y el contexto. Porque como estábamos hablando, en la hora del almuerzo todos podemos ser amigos, pero cuando uno está delante de otros participantes, tú no lo vas a tratar de la misma manera en la que lo hablaste en el cafetín, en la hora del almuerzo. No te vas a dirigir a él de la misma manera. Y la confianza, yo opino que también depende de qué clase de confianza quieras implementar, porque podemos hablar, listo, de la confianza a nivel de una relación, la confianza a nivel de una amistad, la confianza a nivel de una familia, la confianza que tú tienes con tu jefe, la confianza que tú tienes en sí mismo. Por eso te digo, si en sí tú no tienes confianza para ti, dime también cómo pretendes dar y brindar esa confianza y cómo la vas a representar. Es que yo creo que la comunicación cambió mucho en la confianza. Sí. Porque usted, por ejemplo, como usted dice, no es lo mismo usted tratar a un jefe con los parámetros que usted hizo, a una persona que sea un amigo y sea mi jefe. Entonces yo creo que eso también, por eso preguntabas la diferencia entre eso. Y yo me imagino que también va muy pegado a los límites, ¿no? Claramente, es que para todo tiene un límite, o sea, y más que la sociedad ha interpuesto ciertos parámetros, de que hay personas que sí lo siguen tal cual están y no se modifican, como hay otros que dicen, pues pucha, no, pues las reglas normalmente para qué están, para romperse. Entonces, digamos que se basan de cierto límite y ellos mismos sacan como otras categorías de los límites. Entonces, por ejemplo, listo, tú estás en una relación con tu esposo y casualmente aparece un amigo del que tú no conoces y súper amorosa, súper apechichona ella con él, ¿a ti qué te va a generar eso? Un malestar. Pero entonces la pregunta ¿está la suficiente confianza para tú decirle a tu esposa sobre el malestar que este sujeto trajo en este ambiente que se está desenvolviendo? ¿O simplemente vas a dejarlo pasar y con lo que tú verbalizas a nivel corporal, que ella se entere y ella se aguanta? Sino que también va a tercer punto, que tanto confianza le tenemos. Exactamente. Y eso ya depende de cada persona, de cada situación, de cada relación con la que se esté enfrentando. Con mucho gusto. Cuando hablamos de la comunicación paraverbal, que era el puntico chiquitico que les dije yo que era como una combinación para las dos comunicaciones, hablamos de los elementos anexos a la comunicación, interpretación del mensaje y que uno mismo le da. La tonalidad de la voz, cuando dicen que hablan tipo mensajes con mayúsculas, que dicen, hey, pero no me grite. Esa podría ser otra. Las gesticulaciones, no solo como de felicidad o enojo, sino de desagrado, de potencia, de impotencia.
Para ello hablamos de dos subcategorías súper importantes. Una de ellas es la icónica, que es la relación entre representaciones gráficas, objetos, señales y símbolos. Por ejemplo, vamos en la calle y vemos una cebra. ¿Una cebra qué significa? Que pueden pasar por ahí, exactamente. Cuando vemos una señal que dice prohíbe el parqueo, ¿qué significa? Que uno no se debe parquear y no necesariamente la señal a ti te está diciendo no se parquee. Es por educación, por afirmaciones que obviamente tanto la sociedad y la educación de profesionales nos la hacen conocer. Cuando hablamos de la parte musical, hablamos de los efectos sonoros que transmiten las sensaciones y comunicaciones. En estas sí dependen, digamos, como del género. Por ejemplo, normalmente ustedes han visto que en las películas cuando sale cierto tipo de personaje o está la cancioncita feliz o está la cancioncita del villano así súper tenebrosa y ¡pum! Sale el personaje. ¿Qué más? Cuando hablan sobre las creaciones de los ambientes, por ejemplo, en los teatros y en los cines. Entonces viene la escena así súper espeluznante, entonces empieza el sonido súper tenebroso y todo el mundo está expectante de qué va a suceder. Eso mismo pasa cuando uno habla. No es lo mismo que a ti te estén hablando con amor y con cariño y te puedan decir boba, porque a ti te pueden decir boba de una manera, digamos, no agresiva, ¿sí? Otra cosa es cuando te digan a ti boba y esa persona ya esté ofuscada, esté enojada, uno como lo toma de diferente manera, uno puede ser, listo, en parte de recoche, pero ya la otra ya uno dice, hey, ¿qué está sucediendo acá? No, tenemos que hablar. Exactamente, tenemos que hablar, pero entonces cuando Usted se queda pensando. ¿qué hice? Sí, uno siempre se predispone. Listo. Estas paraverbales indican el tiempo en el que inicia y finaliza una composición. Como tú mismo estás diciendo, no es manera que uno le diga, listo, tenemos que hablar hoy, amiga, listo, nos vemos. A que tu pareja te diga, oye, tenemos que hablar. Entonces, la forma en la que uno se expresa dice muchísimo más, como ahí dicen, listo, pues pucha, no es lo que usted me está diciendo, sino la forma en la que usted me está dando esa información. Entonces uno siempre se predispone y siempre piensa las peores cosas. La clara imagen. Te digo que no estoy molesta. Pues pucha, en mayúscula, sostenida. Y con esa clara afirmación, uno que piensa, no, pues pucha, está súper envergonzada, la verdad que era más verdad. Entonces ahí estamos diciendo, listo, uno se pone a pensar y a justificar qué hice, cuándo lo hice, pues pucha, ¿será que sí soy yo la que estoy cometiendo el error o será la otra persona, el emisor de esa gran frase, la que realmente es culpable de la situación, la que me esté generando ese malestar? Entonces yo digo que es ahí cuando uno sí o sí, como dicen vulgarmente, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a comunicarnos, porque es que no es solamente decir las cosas por decirlas, sino también dar a conocer el significado del mensaje que nosotros queremos dar y llevar a la otra persona. Un mensaje lleno de respeto, de tolerancia, de honestidad, porque pues pucha, para meter mentiras todos somos buenos en eso, pero entonces cuando nos vamos a ser consecuentes y vamos a asumir la responsabilidad que vaya a traer consigo esa mentira, no sabemos qué vaya a poder pasar en un futuro con la misma, señor. Yo creo que yo también pienso que eso mucho de la personalidad de las personas. Sí. Porque, por ejemplo, usted no puede decir una vez en la sala, venga, Alex, ¿qué pasó? Uy, ¿qué pasó? Pues, no sé. Usted vea, pasó esto, te visualicé eso, me voy. Y a los días me pueden decir, no, es que ya habla así, no le estaba regañando, solo le estaba preguntando. Es su tonalidad de voz. Sino que es que ya habla demasiado duro y pensaste que te estaba gritando. Entonces yo voy a preguntarle, no, yo no estaba hablando, no estaba molesto, sino que usted se fue y solo estaba preguntando qué te había pasado. Ajá. Sí, uno suele confundir muchísimo eso, por eso les digo que normalmente la comunicación es un compuesto de lo verbal y lo no verbal, porque listo, pues pucha, usted puede decir aquí todas las cosas más esplendorosas del mundo, pero simplemente si uno está en la posición de no me interesa,
no me gusta, mirando feo a todo el mundo, siendo como que, qué jartera. O sea, ¿para qué yo estoy aprendiendo como este tipo de cosas? Y me parece que es muy importante porque es algo con lo que uno vive todos los días. Si uno no se sabe comunicar bien, pues entonces uno cómo espera que el mensaje sea claro para la otra persona. Entonces uno dice, ¿será que del error soy yo? ¿O el error será la otra persona? Entonces digamos que en ejemplos y en representaciones como el de esta molestia, uno se suele como de cierta manera victimizar por no querer asumir la responsabilidad del hecho y de la situación. Entonces uno dice, ¿será que sí? ¿Será que fui yo el que la embarré? ¿Por miedo a qué? A recibir una respuesta que uno no está preparado o que uno no quiere aceptar. Es ahí, digamos, donde también se llega a la parte de la idealización de la otra persona, porque no lo hacemos ya en el superaltar. Y cuando hay algo que a uno no le gusta, porque normalmente uno siempre quiere moldear a los demás y decir, pues, pucha, si yo estoy dando cierta cantidad, no sé, de amor, de dedicación, ¿por qué no puedo recibir lo mismo? Entonces ahí es donde empiezan las confrontaciones, las fluctuaciones, y uno dice, pues, pucha, ¿será que sí vale la pena? O cuando uno no hace algo que uno dice, pude haber hecho más, pero sí, ¿cómo pudo haberlo hecho? Dice, usted puede que hubiera, no sé, terminado su relación por falta de comunicación, porque ustedes simplemente hablaban y se veían y decían, bueno, sí, ¿y usted cómo está? ¿Qué ha hecho? ¿Qué le gusta? ¿Qué vamos a hacer? Ah, no, es que eso no lo quiero hacer yo. Pero no de una forma calmada, sino de una forma efusiva, que es normalmente como suele pasar en las relaciones sentimentales. O a veces, por ejemplo, lo que ustedes están hablando de las mujeres y los hombres. Por ejemplo, sí, ustedes pueden juzgar mal y todo, pero por ejemplo, el hombre tiene un gran problema, o sea, uno la comunicación es muy dura. Ustedes de chiquitos, usted lo forman a que usted tiene que ser duro, trabajador, no puede llorar, no puede, pues, no a todos. Los ensimisman demasiado y los Entonces uno encierran. llega a un punto donde usted sigue a la señora llorando, usted la manda, pero su señora usted no lo puede llorar. ¿Sí me entiende? Por sí, y mira que son puros estereotipos que genera la sociedad, o sea, es que la sociedad misma es como la que se ha encargado de decirle, bueno, o sea, puede o no puede o no puede, entonces no es como que, pues, pucha, si lo hago, entonces, ¿qué se me puede venir encima? ¿Qué voy a llegar a hacer yo? Entonces es ahí donde me dice, pues, pucha, será el momento como de cambiar la regla, de que, no sé, una circunstancia, una situación pueda ser diferente, porque como tú estás diciendo, listo, sí, los hombres también lloran, los hombres se frustran, los hombres no siempre tienen que ser los fuertes, pero entonces hay que, la sociedad estará dispuesta a recibir ese cambio, o simplemente van a hacerse los de los oídos y los ciegos y no me interesa esa situación, porque pues siempre se ha creado que el prototipo de hombre es el que puede con todo, cuando relativamente, pues a veces uno no puede ni con uno mismo. Sí, sí, no es que, por ejemplo, me parece extraño, es que usted, por ejemplo, los actos de depresión, de maltrato, de todas esas cosas, siempre son las mujeres, de las mujeres. Pero si usted se va a la estadística de suicidios, son los hombres. Sí. Entonces usted llega a un punto de, bueno, más si la mujer es la víctima, la mujer tratada. Pero el que no se matan en una relación, por ejemplo, usted pelea con su novia la termina, ella llora, se deprime y tal. Usted siente mal y se tiene en cuenta. Porque los hombres, entonces la pregunta está directamente para ti, porque los hombres siempre suelen estar encerrados. ¿A qué le temen? ¿A sentirse juzgados o simplemente por pena? La verdad, yo creo que es las dos desde la relación, desde que usted es chiquito. Desde que usted es pequeño, su mamá, usted o su papá, si usted tiene una hermana, siempre es la que nos protege. Sí. Y a usted le dice, usted tiene que cuidar a su hermanita. El claro ejemplo que estábamos dando ahorita de los pañales. Listo, si el bebé hombre anda en pañal, no pasó nada. Pero si la niña bebé anda en pañal, pues van a decir, no, pues ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo van a tener a la niña así? Pues vístanla, pónganle algo, tápenla. Por los mismos estándares de la sociedad. Y lo mismo los papás, porque es que los papás también creen eso. Por ejemplo, un niño tiene una pelea en un colegio y ahí habla con el papá y bueno, Le dio un balón. si lo comió, vea, donde me digan que lo taponearon, aquí se gana una doble. Y téngalo por seguro que eso va a ser así. Pero que la realidad no se problema. Van y ponen el pelo ahí en ese colegio y estudian en ese colegio. Sí, se arma la Y grande. él le pegó a mi niña.
pero ya traen a los papás de la mucosa. A veces si no le preguntan, si no, pues no, ¿quién le pegó? Y, por ejemplo, pues, además de ser una gran agresión, digamos que normalmente no le dan la importancia, porque listo, el que pega primero, listo, se queda así. No pasa nada, nadie le dice nada, independientemente de si el niño pone la queja a un adulto o no. Pero si ese niño devuelve la agresión, ahí sí, paren todo, ¿qué pasó? Porque nunca se centran tanto en el victimario, de que el victimario sea el agresor, a que el victimario se vuelva nuevamente la víctima. Sino que es que, como yo te digo, eso también depende del cónyuge. Sí. Entonces, por ejemplo, si el papá de uno es fuerte, va usted y dígale pues, que le golpea. Es complejo el sistema así de educación entre la familia, porque pucha, uno de chiquito, ¿con quién es con el que más interactúa? En la casa, con los papás, con los primos, con los tíos, y es lo que tú dices, ellos son los encargados de decirle a uno, usted puede o no puede actuar de esa manera. Y si actúa de esa manera y no es la manera correcta que le han implementado en su casa, ¿por qué no lo está haciendo así? ¿Qué le pasa? ¿Qué le falta? Si nosotros le dijimos esto, para que confrontara esa situación de la mejor manera. O no de la mejor manera, sino de la manera en la que lo educaron, a que tenían que confrontarla. Es muy complejo esa parte ahí donde entra la educación de la familia, porque una cosa es la educación escolar, que de cierta manera construye el proyecto de vida de un ser humano. Y otra cosa es la educación familiar, en donde sí o sí el ambiente se va a desenvolver desde que nace normalmente hasta que muere, porque obviamente usted no puede decir, no, es que quiero otra familia, pero sí puede decir, no, es que quiero otro colegio, porque su educación no me gusta. De manera, me dicen, no soy así la familia educada. ¿Sí será que nacimos en la familia equivocada? No, eso pasa. ¿Eso pasa? Sí, eso pasa. Eso pasa hasta desde chiquito. Desde chiquito usted se puede alejar tanto de la familia que usted demuestra. Y por eso hay adolescentes de 15, 16, 18 que por ejemplo toman, o por ejemplo ya viven solos, trabajan solos, y se relacionan, ustedes preguntan a sus papás, mandan plata, por ahora los veo cada, no sé, 6 meses que vienen. Entonces, es ahí, digamos que es donde viene importante el por qué la situación y la conducta de ese usuario en ese momento. ¿Qué pasó antes? ¿Qué hizo que digamos, su momento de actuar trascendiera de una manera tan poco gustosa, podríamos decirlo? Bueno, ya hablamos de los tipos de comunicación. Ahorita vamos a hablar de los estilos de la comunicación, que nosotros nos adelantamos un poquito con los ejemplos que estábamos dando. Entonces, como estilos de comunicación, tenemos a situaciones generalmente sacadas a relucir, tanto las fortalezas como las debilidades de cada ser humano, ¿sí? Digamos que aunque no nos guste admitir, las situaciones caóticas y felices siempre son una época de aprendizaje, o como dicen acá, uno siempre es la manera de transitar la experiencia, porque todos somos maestros en la vida de otra persona, buenos o malos, pero somos. Listo. Para esas situaciones normalmente se ponen evidencias verdaderas con las habilidades de comunicación ya adquiridas anteriormente de manera verbal o no verbal. Entonces tenemos la comunicación pasiva, que en la comunicación pasiva es, digamos, donde categorizan normalmente a la persona tímida. Van a decir, no, pues pucha, es que usted le dice cualquier cosa y usted se lo toma de una calma, usted como que no reacciona acorde a la situación que está pasando. ¿Sí? Entonces, digamos que normalmente las personas que suelen comunicarse de manera pasiva están batallando como con algo consigo mismo, dentro, que no son capaces de darlo a saber por miedo a la reacción de las otras personas. Cuando dicen, pues cuando digamos una persona pasiva suele dar a conocer su expresión, su comunicación, su disgusto, se genera una gran controversia porque van a decir, oiga,
pero es que mire usted cómo habla, su tono de voz pues no es como el adecuado de decir cuando usted está enojado, que normalmente a veces las personas guardan tanta la calma que es, bueno, listo, acepto, y la otra persona súper enfuñada, enfuscada, llevada del carajo, súper agresiva, expectante a la respuesta que le va a dar esa persona que se encuentra de manera pasiva. La persona que habla con la comunicación agresiva es una persona que se le facilita muchísimo más fácil la expresión. Digamos que no es que se lleven a agresiones de manera física, aunque suele suceder en algunos casos, pero sí como los que generan imponencia. Entonces, yo estoy bravo y golpeo la mesa, yo estoy bravo y tiro un plato. ¿Eso qué dice? Además de las verbalizaciones, estamos tomando la parte corporal. Entonces, ¿qué está diciendo esa acción, además de las palabras que me está generando? Una persona que suele tener una comunicación agresiva es cortante, es directa, como dicen por ahí, es sin sentimientos, es una persona fría, porque dicen, pucha, pues no sé qué se va a concentrar, qué va a querer decir usted de esas cosas. Pues no es su manera como de actuar, entonces empiezan a criticar de que es que usted es un abusador, es que usted mire todos los daños que hizo en la casa, usted cómo los va a reparar, como eso por ahí, siempre piensan con la cabeza caliente y no asumen las consecuencias de sus actos. Cuando hablamos de la comunicación pasivo-agresiva, normalmente se buscan maneras indirectas de generar la molestia, pero no que me afecte a mí. Como dicen por ahí, tiran la piedra y esconden la mano. Entonces, espera, pues pucha, listo. Yo estoy aquí esperando, dando impulso a que suceda esta situación en particular, pero yo no me quiero ver afectada. Simplemente tiro el comentario y ya, al que le cayó el comentario, que se entiendan ellos, que se agarren ellos. Yo aquí estoy tranquilo en mi lugar seguro, sin verme tan involucrado, sabiendo que fue una de las personas participantes en generar esa situación tensionante. Con esa comunicación pasivo-agresiva, normalmente una persona suele ser muy agradable a su primer instinto, a su primera visión, como dicen ahí, la primera impresión. Entonces, listo, no, la persona más linda, espectacular del mundo, se ve súper amorosa. Sin embargo, en su parte agresiva es todo lo contrario. Esa persona va a decir, listo, pues pucha, yo estoy aquí llevándolos a ustedes con la situación y con el disgusto, estoy aquí presente y simplemente veo que ustedes están ahí agrediéndose, pero no me interesa porque, como dice por ahí, me gusta ver el mundo arder, pero no arder en él. Entonces, defiéndanse en ustedes porque es que a mí no me está implicando nada, a mí no me está generando el malestar, simplemente soy yo parte del generador de malestar, más no me está afectando directamente a mí. ¿Sí? Y cuando hablamos de la comunicación asertiva, pues que sería la más adecuada, la más insinuada para poder llevar a cabo una buena comunicación, una buena significación del mensaje, es una habilidad fundamental para el convivir. Es la combinación de la expresión corporal y la expresión verbal en su cabalidad, que las dos me estén brindando la misma información. Sí, que es como el complemento uno de la otra. Entonces, normalmente, cuando alguien está feliz y contento, va a denotar y va a indicar el por qué está feliz, además de que a veces fue, pucha, no, súper eufórica, gritando, tal vez diciendo, oye, no, me pasó esto, y me siento muy feliz por eso. Entonces a otra persona le dice, oye, sí, te ves como más radiante, los ojos te brillan más, estás mucho más arreglada, estás mucho más bonita. Entonces, de cierta manera, se ve la implicación de las dos comunicaciones en la comunicación asertiva, de los dos tipos de comunicaciones, la verbal y la no verbal, tomando en cuenta la paraverbal, que es la expresión de todo junto, ¿sí? Como la euforia. Entonces, tengo otra pregunta sobre eso. Por ejemplo, en la comunicación pasiva, cuando dicen por ahí que usted aguante hasta que estalle. Y cuando usted estalla, se lleva todo lo que hay. Pero entonces ahí ¿cómo sería? Entonces, ya después de que usted estalla, ya usted saca todo eso, entraría usted a la última. A la asertiva, dependiendo. Tú peleas con tu pareja, un ejemplo, ¿sí? Tú peleas con tu pareja por lo que estábamos hablando ahorita, listo, entonces llegó un amigo de hace muchísimos años, pero pues tú no sabías de la existencia de ese amigo, y ella sí súper acaramelada, súper amorosa con él, a ti precisamente te va a dar el malestar, pero entonces está en ti hacerle saber el malestar que está produciendo o simplemente guardártelo.
¿Sí? Entonces, listo, si tú decides guardarte ese malestar, ya hay como, digamos así, una bolita ¡pum!, dentro de la canasta. Luego va a llegar otra situación que también vas a decir, no, pues eso es una bobada, dejémosla pasar. ¡Pum!, es otra bolita para la canasta. Y así va a pasar un poco de situaciones que tú vas a decir, no, pues en ese momento no me genera la importancia. Sin embargo, la coca ya está llena, está rebasándose. Entonces, al momento en el que tú des a saber sobre tu inconformidad, van a salir las primeras cosas del pasado. Entonces va a decir, no, pues pucha, pero es que ese encuentro fue hace 2 años, ¿usted cómo me va a decir que se sintió maluco, que no le gustó que yo estuviera con esa persona porque en su momento no me lo hizo saber? ¿Por qué? Entonces era lo que yo te preguntaba a ti, ¿por qué la mayoría de los hombres simplemente se cierran? ¿Es por incomodidad o simplemente por vergüenza de no dar a conocer su opinión? Sino que es que eso también, por ejemplo, como yo te digo, lo de la confianza. A veces usted la confianza la tiene con su pareja, y usted deja pasar las cosas. Sí. Pero, por ejemplo, lo que dices de tu amigo. Llegó tu amigo, la primera vez bien. Te dicen, no, pues, se va a quedar una semana, pero sigue ahí un año. Y usted es todo el año ahí con el amigo ahí. Usted llegue, llena, hasta que usted llegue y coge a su amigo y vea, se me la ya. Entonces ya llega, uy, ese novio suyo, ese esposo suyo es muy grosero. Entonces mi pregunta es el punto de expresar que, o sea, usted ya se vació, ya le hizo entender a la otra persona su disgusto. Que no fue de la mejor manera. Exacto, pero usted ya explotó y ya se desahogó. ¿Usted vuelve a la primera del pasivo y vuelve ya en el vaso? ¿O usted bien para adelante ya empieza a expresar? Depende de tu experiencia. ¿Por qué? Porque listo, puedes decir, no, entonces le haces saber eso a tu pareja. Entonces tu pareja le dice, no, oye, ¿por qué no me avisas? Hubiéramos hablado, pues yo sé que tú no lo conocías, pero pues te lo presento, eso, bla, 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 porque siempre está la moneda y las dos caras de la moneda, ¿cierto? Entonces, o está la solución fácil, que es obviamente dar a conocer el disgusto y buscar una solución, o simplemente seguir en el mismo círculo vicioso, seguir en el mismo bucle, a pesar de ya haber obtenido una experiencia que sí o sí te generó un aprendizaje y seguirlo haciendo. No seguir, o sea, no querer salir de él, porque listo, entonces vuelve el amigo dentro de un año. Si se vuelve a presentar las mismas características de la conducta, tomando ya la experiencia que viviste hace un año, depende de ti qué decisión vas a tomar para darle a conocer. También depende de la otra persona. Yo te hago un comentario. Sí. Y yo te digo, por ejemplo, tu clase tal. Sí. Y usted me dice, bueno, voy a tomar un pelo. A los 3 días vuelve y se da la misma clase. Sí. Al mes vuelve ya llevo un año con la misma clase. Yo esta clase. Pero por X o Y motivo me tocó volver a ver el otro año clase. Y rompe la pierna. Entonces mi pregunta es, ¿no también desde la otra persona decir, venga, la incomodidad de ellos de la clase? ¿Será que yo no puedo hacer esto como para cambiar esto? Tú puedes cambiar tu dinámica, porque acuérdate que la comunicación no es solo de una sola persona. La comunicación siempre es de un emisor y un receptor, o sea que siempre va a haber más de una persona intercambiando el mensaje, dando a entender ese mensaje. Entonces, sí depende de las dos personas, sin embargo, depende más de ti. Porque sí o sí, o sea, si tú necesitas generar e implementar una buena comunicación, es ahí donde estábamos hablando, yo no puedo esperar recibir lo que yo doy. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué otros métodos puedo implementar? Para que esta situación, si se vuelve a presentar en un futuro, yo no vaya a cometer las mismas dificultades o no vaya a tomar las mismas decisiones de antes. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo me voy a organizar respecto a eso? Porque digamos que, como dije, el carácter se forja a medida del paso del tiempo. ¿Sí? Porque a ti te dan unas bases, ya depende de ti. Si sigues, si sigues radicando esas bases o tú empiezas a tomar tus decisiones y dices, listo, de esta base me puedo quedar con esta cosa, sin embargo, yo pues me gustaría a mí darle ese puntico e implementar otra cosa, o simplemente seguir igual de recto con lo que aprendí. Sí, porque es que eso no es la zona de confort. Sí. Entonces ustedes de chiquito le enseñan a usted que, por ejemplo, usted no puede contradecir a su mamá. Su mamá, usted desde chiquito le pide un favor y tiene que irse corriendo. Sí. Llega al colegio, ¿usted por qué le contesta al profesor? Pero es que está equivocado. No importa, es su profesor. Usted llega al trabajo, lo mismo con sus jefes. Entonces usted sigue su proceso. Entonces usted ya llega, por ejemplo, los 18 años y dice,
como que yo no le puedo contestar a nadie. Entonces llega su pareja y hace la misma cosa. Es el Entonces, modelo ya se- de educación de lo que estábamos hablando ahorita. O sea, uno normalmente no puede decir, no, es que quiero un cambio de familia. De chiquito no se puede, pues no se puede, pucha, es que me voy a la esquina me consigo otra familia. Es imposible. Por lo mismo, y mira que todos son estereotipos generados por la misma sociedad. Pero entonces, ¿qué? O sigo yo con la contribución y aprendizaje de esos estereotipos, o yo busco otra manera de generar para mí mismo un aprendizaje. Hay como es que al que no le gusta el brócoli, listo, no le gusta la ensalada, pero sí le gusta con su carnita picada. Ahí tiene las dos soluciones. O se queda con lo que tiene o busca algo más. Aquí les traje un super, hiper, mega claro ejemplito chiquitico de los tipos de comunicación de una manera súper entendible y que lo vemos sí o sí en todas las partes de las comunicaciones en los muñecos animados. Miren, por ejemplo. Y yo creo que nadie se para. Mírame cuando estoy hablando, que pares. Hombre, de ahí está inadulto. No también te demagoga, estamos hablando de Juan. Es que le están robando. Pues espero que no se quien que no es. Ahora vuelvo. Como des un paso más, estás despedido. ¿Quién? Vuelve aquí, ahora mismo. No me siento feliz, ni un poquito. Pues me alegro, mira, has estado a esto de perder tu trabajo. Si vieron ahí la manera en la que el jefe se dirigió hacia su empleado, independientemente de que tuviera un rol, un cargo más adelante, ahí también que hubo abuso por parte de él. Sino que se pregunta, ¿sí viste? La reacción, ¿viste? Por ejemplo, usted no sabe si ese empleado lleva 20 años recibiendo ese abuso. Exactamente. Exacto. Exactamente. Tristeza, casi tocas un pensamiento central y cuando los toques no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufres un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor Claro que no. y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo, no te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. Ok, bien. ¿Hay algo que te ponga feliz? La película feliz sobre el perro que al final llora. Ay, sí. ¿Qué opinas de esa vez con Meg en la que Riley de pronto se rió y expulsó la leche por la nariz? Fue estupendo. Sí, esa dolió, nos quemó la nariz, horrible. Ok, no pienses en eso, hay otras opciones. ¿Qué pasatiempos te gustan? ¿Pasatiempos? Me gusta hacer cosas afuera. Fantástico, ir a la playa, gozar el sol. Esa vez que enterramos a papá en la arena hasta el cuello. Yo más bien pensaba en la lluvia. Cuando el agua se desliza por la espalda y te empapa los zapatos. Y tienes mucho frío. Y tiemblas y sientes que toda tu vida es horrible. ¡Qué gran tropa! Me siento muy orgullosa. Gracias, mamá. Creo que su padre está en problemas. Si no lo notaste, mamá, aquí la cosa está que arde. Voy a buscarlo. Y tú vas a estar a cargo hasta que vuelva Violeta. ¿Qué? Ya la oíste. Pónganselos. Su identidad es su posesión más valiosa. Protéjanla. Y si algo sucede, usen sus poderes. Pero tú dijiste, Ya sé lo que dije. Hay tipos malos que salen en la tele en los programas que te gustan, ¿recuerdas? Bueno, esos tipos no son como estos tipos. Ellos no se detendrían solo porque ustedes son niños. Ellos los matarán si tienen oportunidad. No les den la oportunidad. Mamá, cuento contigo. ¿puedo decir? Sí, cuento contigo.
Sé muy fuerte. Vash, si algo sucede, quiero que corras hecho la raya. ¿Hecho la raya? Como tú quieras. Escóndanse. Deben cuidarse. Yo vuelvo en la mañana. En la comunicación asertiva siempre hay motivación, siempre se quiere generar un cambio. La educación es importante. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿saben cuál es la diferencia entre escuchar y oír? ¿O es la misma cosa? No. ¿Algunos saben cuál es la diferencia? El que escucha es muy escuchado. Así, solamente lo escuchamos. Yo dije es como una repetición de las Díganme ustedes. Que muchas veces No son ni- Poner cuidado a atender lo que le están diciendo. Entonces, para poder lograr una buena comunicación efectiva, es muy importante tener presente que ambos son dos verbos que pueden darnos la intención de interactuar y decir, no, pero pucha, es lo mismo, ¿sí? Sin embargo, sus significados son muy diferentes. Digamos que dijiste los significados correctos, pero de la manera incorrecta, porque es al revés. Para se oye, se escuchan, se oyen y se entienden sonidos. Sin embargo, se escucha y se presta atención a lo que yo quiero contribuir. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el audio e imagen? El chico está súper embelesado en su videojuego, el otro chico está contándole sus problemas. ¿Qué creen que él que esté realizando? ¿Qué acción está realizando en ese momento? Exactamente, no le está prestando la adecuada atención que refiere en ese caso el sujeto. Entonces, chicos, ya para finalizar, yo los invito a que aprendamos a escuchar y no oír, que es muchas veces ahí donde falla la comunicación. Donde uno dice, no, pues es que yo a usted le dije esto, sí, pero cuando yo no me acuerdo, no, es que usted estaba pegado al televisor, no, es que usted estaba pegado al celular, no, es que usted estaba haciendo otra cosa y no le damos como la importancia relativa a la situación que está pasando en este momento. Entonces, ya para finalizar, les dejo con esta hermosa frase que dice, es imposible vivir en un mundo sin sorpresas o sin malas noticias. Es ahí donde también damos el contexto a aprender a manejar la frustración, lo que no nos gusta. Y como dicen por ahí, hablar, y yo creo dar que a conocer, interpretar, eso es bastante importante. Uno tiene que aprender a manejar porque es la mente. Uno a veces la mente esté por estar viéndola y usted no puede estar diciendo algo. Pero Sí. no la mente. Exactamente, y es ahí donde la comunicación deja de ser asertiva y se pierde el interés por las cosas. Sí, porque es que, por ejemplo, si usted ve que yo, por ejemplo, estoy acá, le estoy poniendo atención, y usted no ¿sí le parece bien? Y yo así, ¿a qué vas? No me puso el primero. Sí, claro, ahí va a ser el disgusto latente. Bueno, chicos, les agradezco a todos ustedes. Espero que puedan aplicar la parte de la comunicación asertiva en sus hogares y aprendamos como un poquito a generar el control, tanto en lo verbal como en lo no verbal, porque acuérdense que el cuerpo muchas veces dice más de lo que uno quiere referirse. Las miradas más.